En la naturaleza humana, queremos saber nuestra fortuna, nuestro futuro, a qué debemos lanzarnos lo antes posible, qué debemos evitar a toda costa, y las cartas del tarot tradicionalmente han proporcionado entretenimiento y orientación a personas de todo el mundo, ya sea una superstición o una fórmula calculada. Realmente depende de tu perspectiva. Pero ¿qué pasaría si las cartas mismas hicieran más que solo guiarte? ¿Qué pasaría si las cartas mismas resultaran ser más que solo un trozo de papel? Hasta donde puedo recordar, alrededor de los 3 o 4 años, he tenido experiencia con lo sobrenatural. Mi papá no es un creyente firme, pero mi madre y su padre son muy religiosos y constantemente nos advierten a mis hermanos y a mí sobre el lado espiritual. Aunque mi padre no es realmente un creyente, mis hermanos y yo crecimos como cristianos fuertes. Les daré un vistazo rápido de mis antecedentes antes de comenzar con mi relato. Cuando tenía alrededor de 6 años, comencé a ver gente fuera de mi visión normal. Comenzó cada vez que pasaba por una habitación abierta, pero se ha calmado desde que nos mudamos. Sin embargo, cada vez que esto me sucedía miraba hacia atrás de mí para ver si había alguien allí, pero nunca veía a nadie. He llegado a pensar que son personas sombras. De hecho, todo el tiempo, uno en particular, se para en la puerta de mi habitación y me observa todas las noches. Desde que era un niño pequeño, todas las cosas que he experimentado vienen con sentimientos muy fuertes, de los que nunca dudo y nunca me han desviado. He tenido muchas más experiencias que cualquier otra cosa. La experiencia que les compartiré fue hace unos 4 años, cuando estaba viviendo con mis padres. En una oportunidad, junto con mi hermana y mi prima, fuimos de compra a una tienda de segunda mano, y justo ahí me encontré con cartas del tarot. Siempre me había alejado de ellas, porque mi mamá estaba muy en contra, y esas cosas me daban miedo. Yo no estaba muy seguro de qué decir, pero decidí probarlo, así que me las compré. Ya cuando llegamos a casa, mi prima, mi hermana y yo bajamos al sótano para probar estas cartas. Las instrucciones no estaban en la caja. Obviamente era una tienda de segunda mano, y evidentemente eran cartas usadas, así que tuvimos que buscarlas en Google. Fue bonito al principio, era inofensivo. Mi hermana era la mejor interpretadora. Hicimos un par de rondas, hasta que decidimos probar un diseño diferente. Todo salió bien con mi hermana y con mi prima. Sin embargo, cuando me tocó a mí, las cosas se pusieron raras. Tan pronto como dividí la baraja, tuve una sensación muy extraña, ya que me sentía observado. Así que elegí una carta en particular. Las cartas eran normales, hasta que mi hermana volteó la última carta, y salió la carta de la muerte. Tan pronto como se giró la carta, en la habitación comenzó a hacer mucho frío, y había un sentimiento muy malvado. La habitación, además, se llenó de un olor putrefacto. Debo mencionar 2 cosas. Sé que la carta de la muerte normalmente no significa muerte en general, sino que representa cambios. Y segundo, es que habíamos recibido la carta de la muerte antes de que todos supiéramos que algo estaba allí con nosotros. Yo sentía como si hubiera un peso en mi pecho. También, normalmente tengo una sensación de luz rodeándome todo el tiempo, y en esa oportunidad, era como si algo se hubiera cortado. Y entonces de repente yo comencé a llorar ante la sensación de vacío que me invadió. Miramos alrededor de la habitación y le pregunté a mi hermana y a mi prima que dónde sentían esa oscuridad. Mi hermana y yo dijimos primero que la sentíamos detrás de nuestra prima, a lo cual ella dijo que sí, que la sentía detrás de ella. Ya completamente asustados hicimos una oración y yo guardé las cartas llorando. Mi hermana dijo que se desharía de las cartas, y yo corrí escaleras arriba para buscar la Biblia, para ver qué decía sobre los demonios. Investigué un poco desde entonces, y muchos sitios web diferentes dicen que las cartas del tarot pueden actuar como un portal muy parecido a una tabla Ouija, y la razón por la que menciono esto es porque desde que usamos esas cartas en esa oportunidad, el sótano se siente oscuro, deprimente y malvado. Cada vez que voy a visitar a mis padres me niego a entrar ahí solo, porque siempre siento como si algo me estuviera observando. Sé que debería haber escuchado las advertencias de mi abuela y mi madre, pero me pareció bastante inofensivo en ese momento leerme las cartas. Desde esa vez,
Nunca he vuelto a tocar esas cartas, ni las volveré a tocar jamás. Cuando estudiaba por primera vez el tarot en un barrio bajo del Alvarado Obregón, no digo la colonia porque seguro es un templo conocido, a una señora muy bien posicionada, una dama elegante, rubia. A esa mujer le di varias consultas mediante las cartas en aquel tiempo. Durante la lectura, le comenté que había algo muy malo y que se asomaba entre los árboles pequeños que había en la banqueta. Ella me comentó que sentía que un ratero se quería meter a su casa y que efectivamente en los árboles veía una sombra enana. Como era principiante, yo me asusté un poco. Durante la lectura, le decía cosas nada positivas que ella por sí sola afirmaba que eran ciertas. Al terminar, la señora se fue sorprendida y la recuerdo muy bien, porque me abrazó y no paraba de agradecerme, y más, porque me repetía que había encontrado respuestas en el tarot. La mujer no volvió hasta tiempo después. Pasados los meses, ella regresó al templo, pero desafortunadamente no me encontró, ya que trabajaba en una academia de baile. Me avisaron que la señora insistente quería hablar conmigo. Cuando me enteré de eso, no dejé de ir al templo, y una tarde sin previo aviso, llegó la señora con asombro, y entonces me dijo: quiero que me digas una sola cosa con tus cartas. ¿Puedes ir a mi casa? Mi intuición contestó, y fue un rotundo no, porque yo le podía hacer la lectura en el templo al terminar todas las actividades, ya que tenía mucha confianza con los dueños del lugar. Llegó el momento de sacar mi baraja, y nos pusimos a leer. Yo también quería saber qué era lo que le ocurría. Me quedé sorprendido, porque ella solo realizó una pregunta, y fue la siguiente: lo que está afuera de mi casa es originado por un regalo. Al sacar las cartas, y con toda la experiencia que tengo actualmente, el tarot no decía ninguna respuesta. Saqué más cartas, máximo como unas 15, y todas arcanos menores, pero posicionadas absurdamente, y todas en resta. Esta es una técnica del tarot que indica sin respuesta. Saqué cartas hasta que salió el arcano 0, el loco. Y esta carta no quiere decir nada negativo, pero al ser el arcano 0 de 22, es porque algo indicaba como diciéndome que eso todavía no terminaba. Le comenté a la señora lo mismo. Ella me comentó que todo eso le ocurrió desde que le dieron un regalo de Navidad. La señora se fue un poco asustada, y yo preocupado, porque el tarot solo asustó más a la persona. En verdad que oré por ella para que regresara con bien. Pasó mucho tiempo y ella no regresó, hasta que cuando ya estaba rompiendo relación con el templo, y estaba pronto en meterme en la Wicca, algo conecta a las personas con la baraja, porque antes de irme definitivamente del templo, esa señora llegó, pero ya con un semblante nada que ver con la dama que yo vi por primera vez, y al verme solo me dijo: ¿tienes tiempo para mí? Yo le dije que por supuesto que sí. Dejé las actividades que tenía en el templo y dediqué todo el turno solamente a ella. Recuerdo que tenía un olor como cloro, y de pronto se puso a llorar y me dijo: mira, no terminó como me dijiste. El enano de la calle ya está en mi casa, y mira lo que me hizo. Y al mirar su brazo, vi que tenía una mano roja, como si alguien le hubiera quemado con un hierro caliente en forma de mano, y además, que sus mejillas estaban rojas, como si la hubieran cacheteado. En verdad que me preocupé, y solo salió de mi boca: ¿en qué quieres que te ayude? Quiero hacer una sola pregunta, me dijo, pero no traigo dinero. La verdad, fui a otros lugares a ver qué me decían, y exactamente me dijeron lo mismo que tú. Regresé a ti ya que tengo confianza contigo. Yo sentía que mi corazón me quería salir. No fue una situación que podía controlar yo solo, así que pedí ayuda a los guías espirituales del templo. Eran 2 personas, dueños del templo, que tienen habilidades para este tipo de situaciones, y eran súper amigos, y más porque éramos la triple. Yo hacía las lecturas,
La señora se dormía y se le metían seres, y el hombre hacía limpias, dormido las hacía. Pues bien, al hacer ellos mis iniciadores en la rama de la adivinación, ellos me tenían mucha confianza. Les comenté la situación, y votaron en que primero realizara la lectura. Así que comenzamos la lectura, y la pregunta que me hizo esta mujer fue: ¿es el diablo quien me ataca? Al escuchar eso mi piel se heló, y más porque mis lecturas en ese entonces eran muy básicas. La señora sacó 3 cartas, y mi cara cambió al ver el arcano, el colgado y el 0 nuevamente. Callé un poco y le dije que sí, que existía un mal y muy grave, pero que venía en un bote de yeso, como si estuviera atado a ella, e inclusive que ella sentía amor por él. Dudé de lo que decía, ya que no tenía congruencia, y enseguida ella me dijo que eso sí era cierto. Y en eso de su bolsa sacó un niño Dios envuelto en un trapo de tortillas, que le habían regalado una Navidad, y fue su propia hermana. Un niño Dios de yeso, mal encarado y mal pintado. Por supuesto que no lo agarré. Los guías agarraron al niño con una hoja como de tamal, hoja de plátano. La señora en eso soltó a llorar, y la neta me sacó de onda porque empezó a gritar. Los guías espirituales agarraron al niño Dios y lo decapitaron enfrente de un altar de Jesús con un martillo. Y adentro del niño habían cosas negras y cabellos, como cuando limpias una coladera de baño, además de un olor a cloro. Ahí sentí miedo de verdad, porque fue mi primer contacto con brujerías peligrosas. La señora no paraba de llorar, y el guía espiritual le comentó que le hicieran una limpia. La señora y el guía se durmieron, e hicieron pasar estos guías espirituales para hacerle la limpia. Y ahí sí me asusté, porque lo hicieron dormidos, y la limpia sería con fuego. Comenzaron, y yo estaba cuidando el círculo y poniendo en práctica todo lo aprendido. El guía encendió un ramo de pirul con alcohol, y le prendió fuego. La señora empezó a rezar, y en ese momento es cuando el ambiente cambió. El altar empezó a hacer ruidos extraños, y esta tronaba como si alguien estuviera sentada arriba. Sentí tanto miedo que hasta empecé a rezar. En el momento que el guía hizo un círculo con el ramo prendido, y después de azotarlo al suelo para apagarlo, antes de que el ramo llegara al suelo, el guía sacó una llamarada, como si se tratara de alguien que escupe fuego en el circo. La señora gritó y se cubrió la cara, pues la llamarada le había quemado parte de su cabello y una manga de su suéter. En verdad, lo primero que dije fue: ¿en qué pedote me acabo de meter? Y mi reacción fue abrazar bruscamente a la señora para tratar de apagar el fuego que tenía la manga. Los guías cayeron al suelo dormidos. Me hice para atrás con la señora, porque el ramo se quedó prendido en el alcohol derramado, e hizo una llama muy grande. Luego de eso los guías se despertaron bruscamente y se hicieron para atrás, pero la guía espiritual mujer, que por cierto ya era una mujer de edad, que apenas podía moverse, y más porque tenía un problema en sus piernas y una obesidad tremenda. En eso esta mujer se volvió a dormir y empezó a hablar como un hombre, pero además de eso, comenzó a bailar. Me sorprendió ver esa escena, porque era imposible ver a una mujer así, y más con los males que le afectaban su pierna, su sobrepeso, y además sumándole la edad. Esa mujer bailaba de una forma inimaginable. Era ver a una jovencita bailar, pero en el cuerpo de una mujer en muy malas condiciones de salud. Fue algo en verdad que nunca voy a olvidar. El fuego empezó a hacer un remolino bien macabro, pero con sus bailes, la mujer con pasos fuertes terminó por apagarlo. La señora se calmó, le llevaron agua y el clásico pan para mitigar el susto, y por fin ella dijo que se sentía mejor. Después todos nos fuimos a nuestras casas a dormir, y esa fue la primera vez que no dormí por estos temas. El mal existe, pero también se lo crea, y viene de las personas que menos uno se imagina. El terror en ocasiones no se encuentra en un hombre sombra bajo la cama,
o en aquella calle oscura en donde sientes que alguien te persigue. El terror está entre nosotros, en la vida cotidiana, en la vida humana. Así que no te confíes. Esto me recordó a una desagradable experiencia, cuando de manera inoportuna le leí el tarot a una chica escéptica en mi trabajo. Aquí comienzo. Hace poco trabajé en una cafetería con temáticas brujescas. Todos los empleados éramos prácticamente de algún arte. Variábamos en tradiciones, ya que habían wiccas, vikingos, satanistas y yorubas. Yo era conocido como el brujo de las veladoras y el tarot. Como todas las tardes, siempre estaba puntual en mi trabajo. En una oportunidad, observé que en el fondo del café había un grupo que tenían un desmadre tan padre, unas risas que se escuchaban hasta la calle, tanto que te daban ganas de ponerte a cotorrear con ellos. No es por presumir, pero siempre fui el mesero estrella por recordar a mis clientes, platicar con ellos y secar lágrimas cuando era debido. Yo sabía que ese grupo era recurrente en el café y que ellos me ubicaban muy bien porque ya me llamaban por mi nombre. Al dejarles sus pedidos en la mesa, interrumpí las risas para que pudieran recibirlos. En eso una de las chicas, la más desmadrosa con una sonrisa enorme, esta chica me preguntó: «Oye, ¿por qué tantas brujas aquí? Todo el café está lleno de brujerías. ¿A poco sí muy chingonas?». Con una voz burlona y entre risas, se escuchaba muy escéptica. Yo respondí enseguida: «Más que chingonas. ¿Quieres ver? ¿Quieres jugar un juego?». En eso las risas de todos y el cotorreo que tenían se convirtió en un silencio espectral y de duda. «Sí, a ver, ¿cómo es ese juego?». Ella me dijo: «Tengo un juego que te va a gustar. Se llama el tarot. ¿Lo has jugado?». Ella tomó un trago fuerte de su café y con una voz temblorosa me dijo: «Sí, sí juego. ¿Pero cuánto me vas a cobrar? Hagamos esto. Al terminar, si fui asertivo, tú me dejas un billete de lo que quieras en la taza cuando te vayas». «Vale», ella contestó sin dudar. Sus amigos tenían un rostro de asombro y curiosidad. Todos guardaban silencio. Fui por mi baraja que siempre cargaba en mi mochila, que me acompañaba a todas partes. Al regresar a la mesa vi que entre sus compañeros se murmuraban, y la chica solo sonreía por nervios. Saqué mi mantel y saqué la baraja. Prendí una vela, un incienso, y tomé un poco de agua. Yo sabía que este pedo terminaría mal, pero ya me estaba enfrentando con ella, y en ocasiones la verdad sale a la luz en el momento que menos te imaginas. Al sacar las primeras barajas y al ponerlas sobre la mesa, vi que ella torció la boca y cruzó las manos, así que le dije: «En el momento que tú quieras puedes parar. El tarot me dice que alguien que quieres mucho, un integrante de tu familia, estuvo metido en un problema ya que te pidió ayuda para salir de ese problema. Y por el cariño que le tienes tú lo ayudaste. Y él, por saber que tú tienes un nivel adquisitivo alto, sabía que no te afectaría». La mesa se quedó en silencio y sus amigos mostraban asombro, y más porque los ojos de esta mujer empezaron a tornarse rojos, a punto de llorar. «¿Estás segura de continuar?». Yo le repetí esto, porque sabía que su tarde de risa se estaba convirtiendo en un ambiente macabro. «Sí, ¿qué más?». Ella me contestó con una postura de que estaba lista para recibir lo que sea. Saqué más cartas. Esperé un poco para analizar lo que veía y empecé a hablar. «Hace poco alguien con una mala intención persiguió a tu familiar, hasta originarle una marca en el hombro, que al principio le afectó, pero ahora se recupera de esto. Pero la última carta dice que viene más, con más gravedad y miedo». Lamentablemente, luego de decirle eso, esta mujer se tapó el rostro y empezó a llorar sin control. Mi reacción fue levantarme por un vaso de agua para ella, y al regresar vi que uno de sus compañeros le dijo: «Ya, güey, párale a este pedo. No está bien, ya vámonos a la oficina». Hubo una pequeña discusión entre sus amigos para que ella persistiera de continuar. Mi cara se me caía de vergüenza porque sus amigos me miraban con una cara tremenda, pero también en mi cabeza me decía: pues ella era la que me estaba desafiando. Respiré y me volví a sentar.
Ella me observó y me dijo: así es, esa persona es mi hermano y tiene 18 años. Él me dijo que lo venían persiguiendo, que según lo querían asaltar en una de las avenidas principales de la Narvarte. De un disparo le hirieron su hombro, pero lo raro es que no le quitaron nada. ¿Crees que tenga que ver con el dinero que me pidió? Yo le dije: ¿por qué no preguntas eso al tarot? Nerviosa y nada segura repitió la pregunta, y con manos temblorosas sacó las primeras cartas. Uno de sus amigos en eso le agarró su muñeca y le dijo: ya güey, ya es tarde, mejor vámonos. Pero ella le dijo: adelántense, yo los alcanzo. Así que los chicos molestos se levantaron y se fueron. Me valió madres porque yo sabía que estaba haciendo bien mi trabajo y que a nadie se le había obligado. Continuamos con la lectura a solas. Ella sacó sus cartas y cuando realicé mi interpretación, mi rostro cambió, mi estómago hizo un ruido raro y me dieron muchas ganas de ir al baño, como si algo me hubiera caído mal, pero yo sabía que era originado por lo que estaba viendo. Mi voz salió áspera como si me faltara la voz, y lo único que le dije fue un «ten cuidado», y comencé a hablar. Tu hermano está en malos pasos. El dinero o la ayuda que te pidió está relacionado con el disparo. No fue un asalto, y no le quitaron nada porque van por algo más grande. Luego de decirle eso, ella empezó a llorar, y con una voz de lamento horrorizó el ambiente, porque mientras hablaba lloraba, y se escuchaban los lamentos en toda la cafetería, tanto que los demás clientes comenzaron a mirarnos. Mi hermano, apenas nos enteramos que está involucrado con malas personas. Él está en las drogas, con personas que distribuyen, y lo que más le temo es que yo no tengo ningún trato con eso, y ni me meto, pero siento que mi hermano se puede buscar un grave problema. Entonces yo respondí: no, mi cielo, él estará bien, pero ¿yo qué? Tú no. Ellos ya saben quién eres y de qué privilegios gozas, y que tú eres su hermana. Cuídate mucho porque te observan. De hecho, en este mismo momento lo están haciendo. Por intuición volteamos a ver todo el café, hasta que nuestra mirada se enfocó a la salida, y en el parque del frente vimos dos personas, uno un señor, y el otro tenía gorra, y que nos estaban observando. Sentí miedo porque dije: estos tipos se van a meter a asaltar o a balearnos. Ya valió. En eso la chica de repente dio un golpe en la mesa y dijo: ya no quiero jugar. Yo me asusté, tomé mi baraja y me retiré. Ella me pidió la cuenta y yo fui a la cocina. Mis compañeros me vieron con una cara extraña. Me imagino que fue porque mi expresión era de miedo. Fui a dejar la cuenta a la mesa. Observé a la mujer y me dijo: mi primera vez y me fue así. A los 5 minutos alguien llegó por ella. Era un hombre, tal vez era su novio o un amigo, no sé. Y se fueron juntos. Al ir por la charola de las propinas, había un billete de 500 con una nota que decía gracias. Guardé el billete, suspiré, y a lo lejos veía cómo esa mujer se alejaba del café. Ya un tiempo después, había un grupo de amigos en una mesa del café. En eso pidieron la cuenta, y mi compañero se las llevó. Al regresar con el dinero de la paga, me dijo: esa mesa te llama, me dijeron que fueras. Yo me dije: ¿ahora de qué se van a quejar esos güeyes? Pesimista acudí a la mesa y les pregunté en qué podía ayudarles. ¿Que no te acuerdas de nosotros? Mi mirada se fijó en sus rostros y me llevó a aquel día de aquella lectura tan horripilante. Claro, son los amigos de la chica que leí las cartas, contesté. Sí, solo vinimos para avisarte que mi amiga falleció de 3 tiros en la cara dentro de su coche. Le pasó afuera de su casa, que está a unas cuadras de aquí. ¿Tú le dijiste que eso le pasaría? Yo al oír eso me puse realmente triste. Se llenó mi pensamiento de miedo y se erizó mi piel. Solo ella lo supo, y ella se lo llevó a su tumba. Respondí y me retiré de la mesa. La maldad sin duda está entre nosotros, y no sabes en qué momento nuestra vida es interrumpida por las acciones de las personas que más amamos.
El hombre va tras de ti acechándote. Puede ser cuando bajas del bus, del metro, o después de leerte las cartas. Les comparto las últimas imágenes que recuerdo que salieron en el tarot antes del trágico destino de esta mujer. Están en el orden que salieron aquel día, y es la baraja original que utilicé en ese momento.